Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo donde no vamos a dar información, sino que vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar a los Chicago Bulls de Michael Jordan, sobre todo en concreto los del 96 y los del 98, porque los del 96 considero que son mejores que los del 98, y aparte vamos también a hablar de los Warriors de 2017 y os preguntaréis ¿por qué? Por las afirmaciones de Draymond Green. Draymond Green ha asegurado que los Warriors de 2017 ganarían a los Bulls de Michael Jordan, y concretamente en el tweet pone los Bulls del 98, ¿no? Porque supuestamente empezó a ver el partido de Michael Jordan y los Bulls contra Stockton y los Jazz de esas finales del 1998, y pues bueno, puso una serie de tweets acerca de Dennis Rodman, de Stockton, de esas finales y de esa comparación. Yo ya tengo muchas ganas de hablar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya es algo que pues bueno, se viene diciendo desde hace mucho tiempo, y aparte, ya no solo con Bulls, sino que recientemente se ha hablado de quién sería mejor en un enfrentamiento Warriors 2017, Lakers inicios de los 2000 con Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, ¿no? De ese vídeo, pues no visteis nada porque no lo llegué a hacer, pero este sí que lo vamos a hacer y este sí que lo voy a subir, porque vamos a hablar de los Bulls del 96-98 contra los Warriors de 2017. Bien, como veis aquí en Twitter, Draymond Green pues ha publicado una serie de tweets haciendo referencia a estos Bulls y haciendo la siguiente afirmación: estoy viendo los Bulls del 98 contra Utah Jazz en las finales, no puedo dejar de notar que nuestro equipo de 2017 habría vencido a estos Bulls por un dub y a estos Jazz por 40 si van a jugar estas marcas de baloncesto, y por eso es tonto comparar las épocas, las eras, ¿no? La era del 80, la era de los 90, la era de los 2000, etcétera, etcétera. Aparte de esto, si nos metemos en su tweet, pues bueno, veis que pone más de uno, aprende a apreciar las cosas por lo que son, analiza el juego y deja el debate innecesario, atentamente los nuevos medios. Y luego, por ejemplo, pone aquí otro, hace 7 horas, Rodman estaba loco y John Stockton lo pasó mal con estos tipos, Hornacek no tenía respuesta para Pippen. Bueno, pone esta serie de cosas. Este creo es el último. 96 Bulls, 98 Bulls. Estoy en ello. Bien, vale. Voy a dejar este aquí. Voy a dejar este para que lo veáis, porque esta es la comparación. Bueno, esta no. Esta es la principal comparación y afirmación que hace. Y yo os dejo una cosa clara. Todo lo que vais a escuchar de mi boca es más por parte de un aficionado con objetividad, que siempre os la dejo en los vídeos, os lo intento dejar la mayor posible, que como periodista. Aquí yo no os voy a dar promedios, no os voy a dar datos de no es que claro, este jugador promediaba estos puntos por partido y este tanto y por lo tanto tal y cual. No, voy a dar mi opinión como si fuese una charla con vosotros, porque al final he visto a los Bulls del 96, también he visto a los Bulls del 98, tengo partidos, los he visualizado, y por ejemplo también he visto obviamente a los Warriors de 2017. Entonces, para mí, los Bulls del 96 es el mejor equipo de la historia. Literal. Para mí, los Chicago Bulls de 1996 es el mejor equipo de la historia, el mejor equipo que jamás haya visto la NBA. Para mí, lo es. Lo es. No los del 98, sí los del 96. Y de hecho os digo más, la mejor versión que jamás he visto de Michael Jordan es la de 1996. 1996 vio el mejor equipo de la historia y el mejor Michael Jordan de la historia. Y para muchos el mejor jugador, por lo tanto, de la historia. La mejor versión del mejor jugador de la historia. Esto hay que destacarlo así. Para mí 1996 es un año muy especial, no solo para los Bulls, sino también para Michael Jordan. Hay que destacar que los Warriors que marcan ese récord en temporada regular y que superan de hecho a los Bulls del 96, no es en 2017, es en 2016, año en el que terminan perdiendo el anillo contra Cleveland Cavaliers.
Warriors, algo que no pasa con los Bulls del 96, ¿no? Porque recordar esas camisetas que decían algo similar a sin anillo no importa el récord o no hay nada, da igual el récord sin anillo, hay que consolidarlo con el título de la NBA. Los Bulls lo consiguen con Seattle Supersonics, pero Warriors no lo hace, pierde contra Cleveland Cavaliers, y entonces pues bueno, ese récord como que ha quedado un poquito más en el olvido, aunque siempre esté presente, ya me entendéis. Y luego los Warriors el año siguiente terminan fichando a Kevin Durant, ¿no? Terminan consolidando el equipo con un Big Four: Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson y Draymond Green. Pero aún así, sinceramente, tú tienes más estrellas, pero el equipo, para mí, el equipo de los Warriors, en cuanto a juego, perdía cierto nivel. En el sentido de, claro, tú al final jugabas y dependías más de esas 4 estrellas, y luego con el paso del tiempo se vio que Steve Kerr tiraba más de sus estrellas y del quinteto de la muerte que del equipo y de las segundas unidades. En 2015, por ejemplo, la segunda unidad fue clave, cosa que, por ejemplo, en los últimos anillos de los Warriors no lo fueron tanto, no fue tanta la importancia de la segunda unidad como si lo fueron en 2015, incluso os diría 2016, que empezó a tirar también, y a lo mejor en 2017, pero en los últimos años no, porque empezó a acomodarse y a tirar más del Big Five que tenía, ¿no? Con Iguodala, el quinteto de la muerte. El quinteto de la muerte. Y los Chicago Bulls para mí era un equipo mucho más completo. Mucho más completo. ¿Por qué? Si comparamos brevemente esos Warriors de 2017 contra los Bulls del 96, y que también lo podremos hacer con los del 98, pero al final la mejor versión de los Bulls para mí es la del 96, lo vuelvo a repetir. Fijaros, ¿no? Aquí tenéis un poquito de estadísticas, su paso por los playoffs, cómo llegan a las finales y las ganan a Cleveland Cavaliers 4-1, 4-2 ante Seattle Supersonics, bueno, su paso por conferencias, los rating ofensivos, rating defensivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese récord 67-15 en temporada regular, 72-10 en temporada regular para los Bulls. Si nos vamos a la plantilla, fijaros, Matt Burns, Ian Clark, Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Andre Iguodala, Damian Jones, Sean Livingston, Kevin Looney, James Michael McAdoo, Patrick McCaw, Jamal McGee, Sasa Pachulia, Klay Thompson, Anderson Varejao, Brian Weber y David West. Si nos vamos a los Bulls, Randy Brown, Jad Buckler, Jason Coffey, James Edwards, Jack Holly, Ron Harper, Michael Jordan, Steve Kerr, Tony Kukoc, Luke Longley, Scottie Pippen, Dennis Rodman, John Salley, Dickie Simpkins y Bill Wennington. Para mí, los Bulls son más completos porque abarcan muchas más cosas. Tal y como os he defendido, por ejemplo, a estos Warriors últimos, los ganadores de este último anillo, que mezclaban veteranía con juventud y mezclaban, por ejemplo, calidad en todos los ámbitos de la cancha. Yo, por ejemplo, a los Warriors no les veo tan completos como, por ejemplo, eran estos Bulls, capaces de rebotear, capaces de robar, capaces de anotar, potencial ofensivo, potencial defensivo. Esta es la realidad. Para mí los Bulls del 96 son más completos que los Warriors de 2017. Son más completos. Y aparte, en cuanto a la lucha de banquillos, que para mí ya sabéis que siempre es importante, Phil Jackson para mí es el mejor head coach de la historia, y el único comparable que puede ser es Greg Popovich. Steve Kerr no es Phil Jackson, no lo es. El hombre que al final consigue aplicar el triángulo ofensivo, etcétera, etcétera, es Phil Jackson, y lo vimos tanto en Lakers como en Chicago Bulls. Y aparte de todo esto, obviamente no hay Steve Kerr sin Phil Jackson. Yo creo que eso está a la orden del día, ¿no? Aparte, hay que destacar esto. Phil Jackson para mí es mejor entrenador que Steve Kerr. Lo ha sido y veremos a ver si lo terminará siendo cuando Steve Kerr se retire o Steve Kerr entra en esa comparación, ¿no? Pero para mí, Phil Jackson era mejor y ahora mismo sigue siendo mejor entrenador de lo que ha sido Steve Kerr por ahora, hasta este momento. Aparte, la plantilla me parece más completa, la de los Chicago Bulls. Y sí, podemos dejarnos llevar por el tema de el Big Four que tenían, por ejemplo, los Golden State Warriors, ¿no? Con, pues yo que sé, Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. No podemos olvidar, aparte, el Big Three que, por ejemplo, tenían los Bulls, con Michael Jordan, con Dennis Rodman y con Scottie Pippen. Michael Jordan y Scottie Pippen eran dos defensas espectaculares. De hecho, Draymond Green lo dice en sus tweets:
Hornacek lo pasa muy mal con Scottie Pippen, lo pasa realmente mal. Porque, por ejemplo, si nos vamos a los del 98 y analizamos la plantilla que tienen, fijaros, al final más o menos mantienen los mismos jugadores con alguna diferencia, Pero al final siguen teniendo jugadores destacados, jugadores claves. Repito, Draymond Green destaca la defensa de Scottie Pippen sobre Hornacek. Scottie Pippen era un defensor espectacular. Ofensivamente hablando, no era precisamente un cojo. Dennis Rodman, en cuanto a rebotes, era espectacular. Es uno de los mejores reboteadores de la historia, capaz de no anotar ni un solo punto y superar los 20 rebotes en un solo partido. Dennis Rodman hubiera sido una auténtica pesadilla para los Warriors. Si ya los Warriors siempre lo han pasado mal con gente que ha reboteado mucho, por ejemplo Tristan Thompson en 2016 antes de llegar Kevin Durant, imaginaros lo que hubiera pasado de mal si hubiera estado enfrente de Dennis Rodman. Aparte tienes las defensas de Scottie Pippen y Michael Jordan, que te pueden defender a jugadores exteriores tipo por ejemplo Klay Thompson o Kevin Durant. Estoy 100% seguro que Michael Jordan versus Kevin Durant lo hubiera pasado muy mal. Porque Kevin Durant con los Warriors siempre se le ha visto muy de mecha corta, siempre se le ha visto muy... Le falta poco para explotar y muchas veces lo hemos visto, en algún partido fue expulsado, se le fue la olla, etcétera, etcétera, y como que se ha encarado más, ¿no? Y Michael Jordan estoy 100% seguro que le hubiera sacado del partido, no me cabe la menor duda, y no es una falta de respeto para Kevin Durant, porque para mí Kevin Durant es el tercer mejor alero de la historia, solo por detrás de Larry Bird y de LeBron James, pero Kevin Durant frente a Michael Jordan, os puedo asegurar que Michael Jordan se lo habría comido, porque directamente LeBron James ante los Warriors en 2018 con Durant, con Curry y todos estos, mete 51 puntos en San Francisco con Durant delante y no logran pararle. Entonces, si hablamos de Michael Jordan, ya no del 98, sino el mejor Michael Jordan, que es la versión del 96, que para muchos es el mejor jugador de la historia, no solo el del 96, sino en general Michael Jordan, ¡ojo! ¿Creéis que habrían parado a los Bulls? Porque aparte estos Warriors eran mucho ataque y no tanta defensa. Incluso os diría que no tanta como estos Warriors de hoy día. Los Bulls del 96 y del 98 mezclaban ambas cosas, ataque y defensa. Defensivamente hablando, para mí los Bulls eran mejores que lo que eran, por ejemplo, los Warriors de 2017. Y ya os digo, no os voy a emplear muchas estadísticas porque al final es hablar de esa época de 2017 contra la época del 96 o la del 98. Y aquí ya otra vez estaríamos hablando de diferentes estilos, diferentes baloncestos. El baloncesto evoluciona. El baloncesto de los 80 no es igual que el de los 90 y el de los 90 no es igual que el de 2010, 2015, 2019. Entonces aquí entramos en el error. Pero cuando comparamos equipos y quién ganaría montándonos una suposición, hay que hablar también de esto. Stephen Curry creo que fue, o no sé quién fue, que dijo: ostras, de los Lakers, ¿quién nos defendería a los 4? Se pueden defender a 2 o a 1, pero a estos 4, ¿quién nos defendería? Los Bulls tienen jugadores capaces de defenderles. Para empezar, Michael Jordan y por ejemplo Scottie Pippen. Y de hecho estoy seguro que Pippen o Jordan emparejado con Kevin Durant, y Pippen o Jordan emparejado, el que no estuviera emparejado con KD estaría emparejado con Stephen Curry. Y lo pasarían mal. No estoy diciendo que los frenen, no estoy diciendo que los secarían, pero que lo pasarían mal, lo pasarían muy mal. Recordar el jugador defensivo del año que ya ganó también, por ejemplo, Michael Jordan, porque Michael Jordan ha sido jugador defensivo del año, Michael Jordan ha sido jugador defensivo del año. No os digo temporadas, vuelvo a repetir, no os digo datos concretos, os estoy diciendo, Michael Jordan y Scottie Pippen eran defensores excelsos, defensores brillantes. Michael Jordan ya ni hablemos, ofensivamente hablando, de locos. Y luego aparte, segundas unidades, que no entramos. Draymond Green para mí no es mejor que Dennis Rodman. Para mí Draymond Green no es mejor que Dennis Rodman. Y sé que tendríamos una batalla feroz entre Draymond y Dennis. Lo tengo 100% claro. Y de trash talking, el que tú quieras. Pero Dennis Rodman para mí es mejor y ganaría
y ganaría a Draymond Green en ese sentido, tanto en el trash talking como en la capacidad reboteadora, etcétera, etcétera. No anotaría a lo mejor puntos, porque sobre todo te cogería 30 rebotes, pero es lo que tiene Dennis Rodman, es lo especial de Dennis Rodman. Y luego, por ejemplo, si nos vamos a segundas unidades, ¿no? Como son Livingston, que fue importante, por ejemplo, en 2015, etcétera, etcétera, y aportó tanto a estos Warriors. Tienes a Ron Harper. Ron Harper era un puñetero cerebro en los Chicago Bulls. Tienes a Tony Kukoc, que era un puñetero francotirador. Era un tirador nato. Tienen tiro de 3 los Bulls. Tenían tiro de 3. Tony Kukoc era letal. Y luego, por ejemplo, tenían al propio Steve Kerr, que también te anotaba. Y esto era la segunda unidad, sobre todo. Para mí los más importantes, sobre todo de la segunda unidad, que no era el Big Three de los Bulls, para mí son estos. Ron Harper, Tony Kukoc, etcétera, etcétera. Porque para mí, estos Bulls, vuelvo a repetir, son más fuertes de lo que eran, por ejemplo, los Warriors y Steve Kerr, que se me ha olvidado. Eran más completos. Y era un equipo que jugaba un estilo más arrollador, en el sentido de no solo era ataque. Estos Warriors para mí arrollaban por ese ataque imparable de Klay Thompson. Si no te anotaba Klay Thompson, te anotaba Stephen Curry. Si no te anotaba Stephen Curry, te anotaba Kevin Durant, etcétera, etcétera. Pero los Bulls eran defensa, era ataque, era todo. Y ese triángulo ofensivo capaz de dominar a cualquier equipo de la NBA es que era una absoluta maravilla. Y vuelvo a repetir, la mejor versión de los Bulls es la del 96, ni la del 91, ni la del 92, ni la del 93, ni la del 97, ni la del 98. La del 96. Y la del 96 es un equipo de locos, absolutamente de locos. A lo mejor de primeras os puede parecer que, pues yo que sé, Luke Longley no era de otro mundo, ¿no? Pero era un equipo que jugaba de maravilla. Era un equipo sólido, bien construido, que a lo mejor no tenía tantos nombres o no os acordáis tanto de ellos, pero era un equipo compacto. Y es a lo que siempre os he querido destacar de ese tipo de equipos, es los que terminan ganando. Porque están bien construidos, porque vale más no tener tantos jugadores conocidos, pero tener jugadores que te valgan precisamente para lo que quieres y te funcionen, que tener 5 estrellas y que luego no te funcionen para absolutamente nada. Tipo los Pistons de 2004 contra los Lakers de 2004, que para mí es el mejor ejemplo que refleja todo eso. Los Pistons no tenían tantas estrellas. ¿Quién conocía a Tyson Prince? ¿Quién conocía a Chauncey Billups, Ben Wallace, por ejemplo? Os quiero destacar esto porque Richard Hamilton frente a Gary Payton, Karl Malone, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Claro, esto es al final a lo que os he querido destacar siempre. Esos Lakers terminaron perdiendo contra los Detroit Pistons. ¿Por qué? Porque los Pistons, aunque tenían caras menos reconocidas, menos leyendas en ese momento, era un equipo mejor construido, que tenía las ideas más claras y que imponía su estilo al resto. Los Bulls, para mí, impondrían su estilo de baloncesto sobre los Warriors de 2017. Los Bulls del 96 y los Bulls del 98. Creo que los Bulls del 98 pasarían más penurias contra estos Warriors que los del 96, pero los del 96 no tengo ni la más mínima duda que ganarían a los Warriors. Ni la más mínima duda. Repito, los del 98 lo pasarían peor, pero los del 96 ya os digo que ganarían sin duda alguna a los Warriors. No os diría, porque es una tontería al final hablar de si ganarían en un séptimo partido, en 6, en 5, barrerían. No lo voy a decir porque me parece una tontería y me parece hablar por hablar. Pero que ganarían. Los Bulls del 96 ganarían a los Warriors de 2017. Y los Bulls del 98 ganarían de una manera mucho más ajustada, pero creo que al final también ganarían a los Warriors. Porque ¿quién defiende a Stephen Curry? ¿Quién defiende a Kevin Durant? ¿Quién defiende a Klay Thompson? Bueno, veo capaces de defender a estos jugadores, tanto a Pippen como sobre todo a Michael Jordan. Pero ¿quién defiende a Michael Jordan? Stephen Curry no te va a defender a Michael Jordan. Klay Thompson no te va a defender a Michael Jordan. Kevin Durant no te va a defender a Michael Jordan. No te lo van a defender. No hay un jugador de Warriors capaz de defender a Michael Jordan. Ninguno. Y repito una cosa, bueno, no lo he dicho, pero lo diré. Las finales del 96 tenía, enfrente de Michael Jordan, había un jugador que era uno de los mejores defensas y ladrones de balones de la historia, que es Gary Payton.
Gary Payton, Gary Payton. Y Gary Payton no pudo con Michael Jordan. No pudo con Jordan. Aparte de esto, para mí, en defensa, ni Stephen Curry, ni Klay Thompson, ni Kevin Durant, ni ningún jugador de estos que veis, ninguno podría en principio parar a Michael Jordan. Y luego ya hablaríamos de otros jugadores. Y aquí entrarían los argumentos que os he dado. Entonces, para mí, está claro. Sé que es un vídeo que, pues bueno, muchos de vosotros no estaréis de acuerdo, porque sé que muchos vais a ser muy afines a los Warriors, y de Warriors no vais a salir. Sé que muchos vais a ser afines de los Bulls, y de los Bulls no vais a salir. Entonces, dijera lo que dijera, sé que algunos van a criticar, porque al final, yo es que vi los Bulls, tal, yo es que vi los Warriors, es que no sabes lo que eres, hate de los Warriors, eres hate de los Bulls. Dijera lo que dijera, sabéis al final lo que se produce con este tipo de comparaciones y con este tipo de vídeos. Si os ha gustado, like y subscribe, como siempre os digo. Y si os ha gustado, sobre todo, pedirme en la cajita de comentarios que haga la comparación de los Warriors de 2017 contra los Lakers de Shaq y Kobe. Cuando digo comparación es dar mi opinión sobre quién creo que ganaría en ese hipotético enfrentamiento Lakers contra los Golden State Warriors. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet, my boys. Chao. Change, look up and pray. God has a plan cooked up like filet with Bobby Flay. I couldn't imagine this life that I'm living. I had to find out it was life that I was missing. I played the victim but was stealing from y'all. Had no love in my heart, there were no feelings involved. Now, these words I say, hopefully they help.